Vamos a comenzar con los teóricos correspondientes a patología especial, siendo el primero de ellos, el teórico número 9, que abarca temas relacionados con la patología vascular. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer un breve repaso de la histología de los distintos tipos de vasos arteriales. Nosotros sabemos que los vasos o las arterias en general, según su tamaño y sus características estructurales, se dividen en tres grandes grupos. Los vasos de grueso calibre, o llamados también elásticos, como por ejemplo la aorta, las arterias ilíacas, subclavias, carótidas o pulmonares, que constan de una íntima que a su vez está constituida por un tejido conjuntivo que se encuentra por debajo de una capa de células endoteliales. O sea, tenemos el endotelio en superficie hacia la luz y por debajo un tejido conjuntivo subendotelial. Luego estas tienen generalmente una lámina elástica interna y una marcada o gran capa media constituida especialmente por células musculares lisas con una matriz extracelular donde prevalecen las fibras elásticas, además de haces colágenos y proteoglucanos. También existe una lámina elástica externa y por fuera una adventicia con tejido conectivo, fibras nerviosas y vasos nutricios. En las arterias de grueso calibre y en algunas de mediano calibre también, las fibras musculares próximas a la luz se nutren por difusión del oxígeno desde la luz a través de fenestraciones de la elástica interna, mientras que las capas externas lo hacen especialmente a través de arteriolas, llamándose a esto vasa vasorum. Después tenemos el segundo grupo, que son las arterias de mediano calibre, o también denominadas arterias musculares, como pueden ser las arterias coronarias, las arterias renales. Estas contienen muchas de estas fibras musculares lisas, permitiendo que se distiendan durante la sístole, acumulando parte de la energía del latido cardíaco, y en fase diastólica impulsando la sangre a través de los vasos periféricos. Con el envejecimiento, estos son los vasos que generalmente pierden su elasticidad, haciéndose tortuosos y dilatados, ¿cierto? Tienen las mismas capas que citamos anteriormente. Bueno, y por último tenemos los vasos de pequeño calibre, como son el que se ve acá a nivel central de la imagen, que son las arteriolas. Estas tienen aproximadamente 10 a 20 milímetros de diámetro, son las ramas arteriales más pequeñas y su contracción modifica enormemente el diámetro de la luz, regulando especialmente la tensión arterial en la circulación general y produciendo variaciones considerables en la distribución del riego sanguíneo. Las arteriolas son las responsables de una intensa disminución de la presión y la velocidad de la sangre, así como el paso de un flujo pulsátil a una corriente continua. Son las más castigadas por la elevación de la tensión arterial y el estrés. Ahí la vemos acompañada a la arteriola por una vénula en la parte derecha de la imagen. Y por otro lado existen también los capilares, como vemos aquí en la parte izquierda de la imagen, de 7 a 8 milímetros de diámetro, que tienen una gran superficie de sección, paredes delgadas y el flujo sanguíneo que los atraviesa es lento. Tienen células endoteliales sobre una membrana basal, pero carecen de capa muscular. Es un lugar apto para el intercambio de sustancias difusibles entre la sangre y los tejidos. La capa endotelial es continua, especialmente en corazón, pulmón, músculo, piel y sistema nervioso. En glándulas endocrinas, glomérulos renales y algunos vasos del tubo digestivo tienen endotelios fenestrados que permiten el transporte de moléculas de mayor tamaño y líquidos más rápidamente. Y por último tenemos los sinusoides, que tienen endotelios discontinuos
tienen una membrana basal parcial o ausente. Estos se ven especialmente en hígado, vaso y médula ósea, que favorecen el paso de células. Vamos a comenzar ahora a desarrollar estrictamente el tema seleccionado para este teórico, que es el de vasculitis. Según el sufijo itis, que implica inflamación local, denominaremos vasculitis a el hecho de observar estructuras vasculares, en este caso arteriales o arteriolares, en donde observemos un infiltrado inflamatorio, ¿no es cierto?, que ocupe el grosor o el espesor de la pared de un vaso. Dicho esto, debemos diferenciarlo de aquellas alteraciones en donde podríamos observar un infiltrado inflamatorio que rodea un vaso, o sea, un infiltrado inflamatorio perivascular. Este no sería el caso de una vasculitis. Entonces, para hablar de vasculitis, yo tengo que observar un infiltrado inflamatorio, ¿no es cierto?, que ocupe el espesor de la pared de un vaso. Si tenemos que clasificar a las vasculitis, bueno, podríamos hacerlo teniendo en cuenta múltiples variables. Podríamos clasificarlas de acuerdo al tamaño del vaso, de acuerdo a la localización anatómica, a las características histológicas, a las manifestaciones clínicas, y fundamentalmente al mecanismo patogénico. Esto es importante, lo último que dijimos, la patogenia, porque es fundamental distinguir entre dos mecanismos, como son las vasculitis inmunes, que mejoran con tratamiento inmunosupresor, de las vasculitis infecciosas, que pueden agravarse con el tratamiento inmunosupresor. Nosotros nos vamos a manejar con esta clasificación que tiene que ver con la nomenclatura adoptada o adaptada de Chapel-Hill, que divide fundamentalmente a las vasculitis, así en forma relativa, en procesos que abarcan vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. A su vez, los de gran calibre son procesos básicamente que implican, ¿no es cierto?, o lesiones de tipo granulomatosa. Incluimos en este grupo, en mayores de 50 años, a las arteritis de células gigantes, y en menores de 50 años a las arteritis de Takayasu. Con respecto a los de vaso mediano, las hay necrotizantes y necrotizantes, ¿no es cierto?, con síndrome mucocutáneo y compromiso de ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las arteritis necrotizantes podemos citar a la poliarteritis nodosa, con complejos inmunes vasculares ANCA negativos, donde incluimos distintas vasculitis de distintos orígenes, las asociadas a crioglobulinemia, a IgA, como la púrpura de Schönlein-Henoch, vasculitis asociadas a múltiples autoantígenos, como las del lupus o la artritis reumatoidea. Y después tenemos arteritis necrotizantes con síndromes mucocutáneos, como la enfermedad de Kawasaki, donde generalmente pueden tener o no complejos inmunes ANCA positivos. Si esas vasculitis cursan sin asma ni granulomas, podemos hablar de poliangitis microscópica. Si cursan con granulomas sin asma, podemos hablar de la granulomatosis de Wegener, o si cursan con asma, granulomas y eosinofilia, como síndrome de Churri-Strauss. A su vez, estas incluyen en algunas ocasiones alteraciones de pequeños vasos.
Bueno, como vimos desde el punto de vista fisiopatológico y patogénico, las vasculitis inmunitarias pueden relacionarse fundamentalmente con la formación de inmunocomplejos. En algunos casos, con la formación de anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, los ANCA, y en algunos casos, respuestas patógenas vinculadas a linfocitos T con formación de granulomas. Bueno, comenzando entonces con las vasculitis mediada por inmunocomplejos, es característico detectar anticuerpos y complemento, aunque a veces no es posible determinar la naturaleza de los antígenos ni en los vasos ni en circulación. Los inmunocomplejos están implicados, por ejemplo, en vasculitis por hipersensibilidad a fármacos, y clínicamente sus manifestaciones se dan especialmente en la piel, teniendo en cuenta que la retirada del fármaco permite la resolución. Suelen aparecer también vasculitis secundarias a infecciones víricas, en donde se forman anticuerpos contra proteínas del virus, como puede ser anticuerpos contra el antígeno S de la hepatitis B. En muchos casos no está claro si los complejos surgen en un punto y luego se depositan en el lecho vascular, o si lo hacen in situ a partir de sedimentación del antígeno en la pared y luego se unen al anticuerpo, o sea, pueden ser circulantes o in situ. Después está el grupo de las vasculitis asociadas a ANCA, que es un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra los constituyentes de los gránulos primarios, de neutrófilos especialmente, lisosomas de monocitos y células endoteliales. Si bien se los clasificaba según la distribución intracelular, en ANCA P y en ANCA C, hoy se lo hace según la función de los antígenos contra los que se dirigen. Entonces hablaremos de ANCA antimieloperoxidasa y ANCA antiproteinasa 3. Los ANCA son un buen marcador diagnóstico para la vasculitis asociada a ANCA, y sus concentraciones pueden reflejar justamente el grado de actividad inflamatoria. Las cifras aumentan en las recidivas. Los mecanismos que generan justamente la vasculitis pueden ser distintos, ¿no es cierto? Los fármacos, por ejemplo, o antígenos microbianos con reactividad cruzada producen ANCA, y la expresión de proteinasa 3 y mieloperoxidasa en la superficie neutrofílica, determinando la formación de ANCAs en el huésped predispuesto. Las infecciones con liberación de endotoxinas hacen que se estimule el factor de necrosis tumoral, que lleva a una mayor expresión de proteinasa 3 y mieloperoxidasa sobre la superficie de neutrófilos. Los ANCAs reaccionan con estas células activadas por el factor de necrosis tumoral y generan una lesión directa en la célula endotelial, produciendo mayor actividad neutrofílica. Los neutrófilos activados experimentan degranulación y lesión de células endoteliales a liberar especies reactivas del oxígeno. Y por último vamos a decir que desde el punto de vista patogénico existen otros mecanismos. Por ejemplo, procesos inflamatorios dirigidos a algún elemento de la pared, como por ejemplo formación de anticuerpos antimembrana basal, el glomerular, como ocurre por ejemplo en el síndrome de Goodpasture, o anticuerpos contra, por ejemplo, las células endoteliales, como ocurre por ejemplo en la enfermedad de Kawasaki. Y menos frecuentemente
agentes externos que actúan directamente sobre la pared vascular, en especial agentes infecciosos, tales como virus o bacterias. Bueno, la púrpura es la expresión clínica de algunas de las vasculitis que vamos a citar posteriormente, y que se corresponde con una lesión elemental cutánea equivalente a una hemorragia en la dermis de 3 milímetros a menos de 1 centímetro. Estas púrpuras, si tienen origen no vascular, son púrpuras no palpables. Y estas púrpuras no palpables generalmente se deben o a una disminución del número de plaquetas, o sea, trombopénicas, a una alteración de la función de las plaquetas, o sea, trombopáticas, o alguna alteración de la coagulación. Para eso hay que generar o establecer algunas pruebas que puedan valorar alteraciones de la coagulación, como el tiempo de protrombina de Quick, que evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación, o el tiempo de tromboplastina parcial, que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. También tendríamos que medir el recuento de plaquetas, que en sangre anticoagulada, con un contador electrónico de partículas, tener en cuenta que el normal es de 150.000 a 300.000 por microlitro, y establecer algunas pruebas de función plaquetaria. Podría ser el tiempo de sangría, que mide el tiempo que tarda en detenerse una hemorragia luego de una punción cutánea estandarizada, pero se tarda mucho tiempo y es difícil de realizar. No es un buen factor predictivo de hemorragia durante el estrés hemostático. Por lo tanto, en general se utilizan algunas otras pruebas, como la de agregación plaquetaria. Podemos utilizar concentración de factores de coagulación fibrinógeno, productos de degradación de la fibrina, como el dímero D. Por otro lado, realizar algunas pruebas que me descarten la posibilidad de que esa púrpura tenga origen vascular, ¿cierto? Como podría ser una prueba del lazo, trazándose un círculo de 5 centímetros de diámetro, cuyo límite superior está a 4 centímetros bajo el pliegue del codo. Se coloca un manguito en el brazo, se lo insufla a presión por encima de la sistólica o diastólica y se examina el número de petequias dentro de ese círculo. Lo normal es que a los 5 minutos no debe haber más de 5 petequias. De lo contrario, si es anormal, en casos de fragilidad vascular, ¿no es cierto?, me mide justamente ese factor, el factor vascular. Esto sería en el caso de las llamadas palpables o angiopáticas. Estas púrpuras palpables o angiopáticas, o sea, por alteración vascular, pueden estar producidas por hipersensibilidad a agentes precipitantes o de tipo leucocitoclástico, como a infecciones o medicamentos, asociada a algunos desórdenes crónicos persistentes como colagenosis, lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, crioglobulinemia mixta, o asociadas a neoplasias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la arteritis de células gigantes, también conocida como enfermedad de Horton o arteritis temporal. Es una arteritis frecuente, aguda y crónica, generalmente granulomatosa, que compromete especialmente vasos de mediano calibre, como las arterias temporales, vertebrales u oftálmicas. A veces algunos de pequeño calibre, incluso callado aórtico. Genera unos engrosamientos nodulares que disminuyen la luz, pudiendo trombosarse.
Es frecuente en mayores de 50 años, comienza con fiebre, fatiga y pérdida de peso, y en la mayoría de los casos aparece una cefalea intensa a lo largo del trayecto de la arteria temporal superficial, con nódulos palpables. En la mitad de los casos pueden aparecer diplopía y pérdida de la visión. Su diagnóstico depende obviamente de la biopsia, pero dado que tiene naturaleza segmentaria, la biopsia suficiente debe tener como mínimo 2 a 3 centímetros. Tener en cuenta que una biopsia negativa no descarta el proceso. En esos casos hay que emprender el tratamiento basándose en el cuadro clínico. Bueno, como dijimos, generalmente compromete vasos de mediano calibre, a veces pequeños, o el callado aórtico. Y estos vasos están comprometidos por un proceso inflamatorio generalmente granulomatoso de la mitad interna de la túnica media, con un infiltrado mononuclear, con a veces células gigantes de tipo Langhans o cuerpo extraño y fragmentación de la elástica interna. A veces el infiltrado inflamatorio es mixto, con linfocitos TCD4 más que CD8, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos sin células gigantes. No es este el caso en donde las flechas marcan algunas células gigantes en la pared. En fase avanzada hay un engrosamiento colágeno, con engrosamiento de la íntima, cicatrización de la túnica media y fragmentación del tejido elástico. Bueno, desde el punto de vista patogénico, se cree que se produce una reacción inmunológica dirigida contra la elastina, mediada por linfocitos T, asociada con HLA-DR, debido a que responde a los corticoides. También se dice que puede haber formación de anticuerpo contra las células endoteliales y células musculares lisas. En esta foto vemos entonces, desde el punto de vista angiográfico, una afección nodular segmentaria de la subclavia izquierda. Bueno, respecto a la arteritis de Takayasu, también esta es una vasculitis de tipo granulomatoso que afecta a arterias de mediano y gran calibre. Fue descrita en 1908 por Takayasu como síndrome clínico caracterizado por justamente trastornos oculares o una marcada debilidad, especialmente de los pulsos, en los miembros superiores, llamándola enfermedad sin pulso, relacionada con el engrosamiento fibroso del callado aórtico con estrechamiento de las bocas de origen y parte más distales de grandes vasos que nacen del callado. Esta afección predomina en las mujeres mayores de 40 años y se sospecha también de un mecanismo autoinmunológico. Cursa con debilidad de los pulsos, con descenso de la tensión arterial en los miembros superiores, parestesias y enfriamiento de los dedos, trastornos oculares, defectos visuales, hemorragias retinianas, incluso ceguera completa, con mareos, debilidad focal o hemiparesias. La participación de las arterias pulmonares puede generar hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Algunos empeoran rápidamente y otros permanecen estables años, 1 a 2 años. Como dijimos, afecta preferentemente el callado aórtico, 1/3 en el resto de la aorta o sus ramas y las arterias pulmonares, con engrosamientos irregulares e íntima fruncida. Las arterias coronarias y renales también pueden afectarse. Y lo que vamos a ver es que comienza con un infiltrado mononuclear en la adventicia, con manguitos perivasa vasorum, y luego compromete la túnica media y en algunos casos presentan células gigantes con necrosis parcelar, pudiendo ser indistinguible de los hallazgos de la arteritis de tipo temporal. Bueno, después del tratamiento con esteroides, si sigue su curso, lo hace hacia la fibrosis
afectando todas las capas, especialmente la íntima, con infiltrado inflamatorio linfocitario. Puede ocurrir dilatación aórtica con insuficiencia de la válvula aórtica. En este caso vemos afección de una coronaria izquierda. Respecto a la poliarteritis nodosa, bueno, tenemos que saber que existen formas idiopáticas o clásicas, formas cutáneas y algunas panarteritis nodosas asociadas al virus de la hepatitis B crónica. Estas son vasculitis generalizadas con inflamación necrotizante, transmurales, que afectan especialmente arterias musculares de pequeño y de mediano calibre, como vasos renales y viscerales, pero respeta la circulación pulmonar. Las lesiones son focales, aleatorias, episódicas, suelen producir dilataciones irregulares, nódulos, obstrucciones y a veces infartos. Es propia de adultos jóvenes, aunque puede aparecer en niños y en mayores. Su evolución puede ser aguda, subaguda o crónica. Suele tener periodos remitentes, asintomáticos. Sus síntomas son básicamente muy desconcertantes. Pueden tener pacientes con malestar, con fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, hipertensión que aparece rápidamente, dolores en el abdomen, melena, mialgias, neuritis, etc. La afectación renal es destacada y una de las primeras causas de muerte sin glomerulonefritis. Hay un 30% que tienen en suero antígenos de hepatitis B, como dijimos, que se asocian escasamente a ANCA. El diagnóstico puede hacerse identificándose esa arteritis necrotizante en las biopsias tisulares, especialmente en los vasos de tamaño mediano, a nivel renal o en nódulos de la piel. Si no se trata, el 50% hacen oclusiones viscerales y es mortal en la mayoría de los casos. Pero el tratamiento con corticoides y ciclofosfamida consiguen remisiones o curación en el 90% de los casos. Hay que corregir la hipertensión, esto es indispensable para el pronóstico. Bueno, como dijimos, se distribuye en orden de frecuencia en los riñones, en el corazón, en el hígado, en el tubo digestivo, en el páncreas, testículo, músculo, sistema nervioso, piel. Son generalmente lesiones, como dijimos, segmentarias, que tienen predilección por los puntos de ramificación o bifurcaciones. Pueden provocar dilatación del vaso y rotura de la pared. Y microscópicamente tienen una inflamación transmural con un denso infiltrado inflamatorio con neutrófilos y eosinófilos, algunos mononucleares, destacándose necrosis de la mitad interna de la pared vascular, o sea, necrosis fibrinoide. Normalmente compromete también la adventicia. Puede trombosarse y en algunas lesiones se afectan solo una parte de la circunferencia. Tardíamente el infiltrado comienza a desaparecer y se sustituye por engrosamiento fibroso con infiltrado mononuclear. Más tarde aún hay marcado engrosamiento fibroso y es característico la coexistencia de lesiones en todas sus fases en vasos distintos o incluso en el mismo vaso. Bueno, respecto al síndrome ganglionar mucocutáneo o síndrome de Kawasaki, esta es una afección de arterias de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Los vasos que más frecuentemente se afectan son las arterias coronarias. Se da generalmente en menores de 4 años en un 80% y lactantes.
cursan con una fase aguda en donde podemos observar eritemas con erosiones bucales, edema de manos, de pies, eritema de palmas y plantas, frecuentemente con descamación. Se le suma obviamente fiebre y adenomegalias, ¿cierto? Estas adenomegalias generalmente son cervicales, suelen curar espontáneamente. Es una afección epidémica en Japón, además de Hawái, y un 20% tienen secuelas cardiovasculares de gravedad variable, desde ectasias o aneurismas coronarios hasta aneurismas gigantes de hasta 8 milímetros con rotura o trombosis coronaria, lo que generan infartos de miocardio o muerte súbita. Otro signo característico es la aparición de este enrojecimiento o eritema de la lengua, conocido como lengua en fresa. Bueno, si bien se desconoce exactamente la causa, hay pruebas de que depende de un defecto de la inmunorregulación con activación de linfocitos T y macrófagos y secreción de citocinas, así como hiperactividad de linfocitos B policlonal con formación de anticuerpos. Estos anticuerpos aparentemente se forman contra células endoteliales y musculares lisas, generando o explicando la vasculitis. Hoy también se sospecha que el antígeno iniciador puede ser un virus. De hecho, se lo ha asociado al COVID-19. Acá vemos una imagen angiográfica de una coronariografía que muestra justamente una dilatación, ¿no es cierto?, de la coronaria derecha, que es una de las alteraciones que pueden estar asociadas en este proceso. Y desde el punto de vista morfológico es muy parecida a la panarteritis nodosa, o sea que también tiene necrosis e inflamación de todo el espesor de la pared, pero la necrosis fibrinoide en este caso suele ser menos acusada. La fase aguda comienza a remitir espontáneamente o en respuesta al tratamiento, pero es durante esta fase que las arterias coronarias provocan los aneurismas. A veces hay trombosis asociada. Bueno, con respecto a la poliangitis o polivasculitis microscópica, también conocida como vasculitis leucocitoclástica o anafilactoide, generalmente afecta arteriolas, capilares y vénulas y tienden a estar en la misma fase evolutiva. Se cree que se deben a reacciones de hipersensibilidad y se las encuentra básicamente en piel y mucosas, pulmón y cerebro, corazón, tubo digestivo, riñones, músculos. Frecuentemente producen glomerulonefritis necrotizante y capilaritis pulmonar. Estas entidades cursan con hemoptisis, hematuria, proteinuria, dolores, hemorragias intestinales, debilidad y dolores musculares. Pueden limitarse a la piel. En este caso hablamos de vasculitis leucocitoclástica cutánea, la cual se manifiesta como una púrpura palpable. Puede a veces demostrarse una reacción a antígenos, a fármacos, microorganismos, proteínas heterólogas, antígenos tumorales, pero son escasos o nulos los depósitos de inmunocomplejos, son pauci inmunitarias. En el 80% de los casos están asociadas a ANCA, casi siempre ANCA mieloperoxidasas. Las formas cutáneas mejoran eliminando el agente lesivo,
pero las que presentan formas generalizadas pueden sufrir un fracaso funcional de órganos. Se la ve también en enfermedades como la púrpura de Schönlein-Henoch, la crioglobulinemia mixta esencial y procesos del tejido conectivo y neoplasias malignas, pero suelen cursar en estos casos sin ANCA. Desde el punto de vista morfológico, también es similar a la panarteritis nodosa, pero respeta las arterias de mediano calibre y gran tamaño. Puede haber una necrosis fibrinoide segmentaria de la media, pero puede consistir solo en un infiltrado neutrofílico, con una fragmentación nuclear, constituyéndose ese típico polvillo nuclear conocido como leucocitoclasia. El término angeitis leucocitoclástica suele aplicarse a las lesiones en las vénulas postcapilares. En la piel puede haber inmunoglobulinas, complemento, especialmente en las primeras 24 horas, pero en general hay pocas inmunoglobulinas demostrables por inmunofluorescencia, o sea que son lesiones pausi-inmunitarias. Bueno, respecto al síndrome de Churg-Strauss, es una angeitis y granulomatosis alérgica que suele asociarse a rinitis alérgica, a asma bronquial y a eosinofilia. Afecta preferentemente vasos pulmonares, cardíacos, esplénicos, nervio periférico y piel. Y se afecta por granulomas, tanto intra como extravasculares, destacándose el infiltrado eosinofílico. Rara es la afectación renal. Los ANCA-mieloperoxidasa no están presentes ni en la mitad de los casos. No obstante, cuando aparecen podrían ser los responsables de las manifestaciones vasculares. Las principales alteraciones son púrpuras palpables, hemorragias digestivas, glomerulosclerosis focal y segmentaria. El infiltrado eosinofílico en miocardio y la citotoxicidad producen miocardiopatía en un 60% y en la mitad de la mortalidad por este cuadro. La causa: se ha propuesto una hiperactividad frente a un estímulo alérgico, especialmente en los asmáticos, señalándose la intervención de antagonistas del receptor de leucotrienos como mecanismo desencadenante. Bueno, como vemos, es una vasculitis necrotizante que afecta pequeños vasos, ANCA-mieloperoxidasa en la mitad de los casos, y en donde predomina fundamentalmente a nivel intra y extravascular granulomas que incluyen un infiltrado inflamatorio predominantemente eosinofílico. Con respecto a la enfermedad de Behçet, es una vasculitis neutrofílica de pequeños vasos y medianos vasos que se expresa a través de una tríada que incluye úlceras aftosas a nivel oral a repetición, úlceras genitales, como vemos acá a nivel escrotal, y una uveitis, además de algunas manifestaciones digestivas y pulmonares. Con respecto a la mortalidad, la afección neurológica grave o la rotura de aneurismas pueden generar la muerte. Bueno, se asocia a HLA-B51, o sea, generándose una respuesta inmune con reactividad cruzada a microorganismos, en donde están implicados los linfocitos TH17 que justamente reclutan especialmente neutrófilos. Acá vemos entonces la vasculitis de pequeños vasos a nivel cutáneo, ¿no es cierto?, con ese infiltrado característico neutrofílico. Respecto a la granulomatosis con polivasculitis,
también llamada antiguamente granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis necrotizante que se caracteriza por granulomas necrotizantes agudos en vías respiratorias superiores, como oído, nariz, seno paranasal y garganta, o inferiores, como el pulmón. Vasculitis granulomatoso necrotizante focal de medianos vasos y pequeños vasos, como capilares, vénulas y arteriolas y arterias, más acusada en pulmón. Y una glomerulosclerosis focal o necrotizante, a menudo con semilunas. Los que no presentan esta tríada se dice que presentan formas limitadas, ya que no hay afección renal y se circunscriben a las vías respiratorias. Bueno, desde el punto de vista clínico se destaca una neumonitis persistente con infiltración bilateral nodular y cavitación en el 95%, acompañada de sinusitis crónica, de úlceras, de la mucosa nasofaringia, así como de signos de nefropatía en un 80% de los casos. Luego pueden tener también erupciones cutáneas, mialgias, afectación articular, monopolineuritis, más fiebre. Si no se trata, el curso es maligno y el 80% muere en el plazo de un año. Bueno, como dijimos, se destaca esa neumonitis persistente con infiltrado bilateral nodular o la glomerulosclerosis focal y segmentaria a nivel renal, como vemos en el glomérulo de la imagen derecha. Esta afección es más frecuente en los varones, con una edad promedio de 40 años, y desde el punto de vista patogénico se sospecha en una forma de hipersensibilidad contra un agente infeccioso o ambiental inhalado, pero no se ha comprobado. En algunos se han encontrado inmunocomplejos. Los granulomas sugieren un mecanismo inmune mediado por células, y en el 90% de los casos se hallan ANCA proteinasa 3, que parece ser indicador por actividad de la enfermedad. Durante el tratamiento su elevación indica justamente una recaída. Bueno, desde el punto de vista histológico, en las vías respiratorias superiores van desde una sinusitis secundaria a la formación de granulomas de la mucosa hasta ulceraciones en nariz, paladar o faringe, bordeada de granulomas necrotizantes y vasculitis. En los pulmones los granulomas pueden confluir y cavitarse. Los granulomas tienen un dibujo geográfico de necrosis rodeada por linfocitos, plasmocitos y macrófagos con células gigantes, y la vasculitis es la típica vasculitis necrotizante, a veces granulomatosa, de arterias y venas pequeñas, a veces de mayor tamaño. Acá vemos otra imagen de la característica vasculitis necrotizante y en algunos casos granulomatosa, como vemos en esta foto. Y destacamos entonces en el 90% de los casos la participación de los ANCA proteinasa 3, que, como dijimos, son indicador de actividad de la enfermedad. Bueno, con respecto a la enfermedad de Leo Boerhaave o tromboangiitis obliterante, es un proceso inflamatorio agudo y crónico, segmentario, trombosante, que afecta arterias de pequeño y mediano calibre, especialmente las arterias tibiales y radiales. A veces se extiende a venas e incluso nervios de los miembros. Es casi exclusiva de varones, especialmente fumadores.
Comienza casi siempre antes de los 35 años, a veces incluso antes, y es frecuente la insuficiencia vascular. Se han propuesto una hipersensibilidad o acción tóxica directa de algún producto del tabaco sobre las células endoteliales. Tiene mayor prevalencia de antígenos HLA y B5 y es muy frecuente en Israel, en Japón, en la India, lo que haría pensar en algunas influencias de índole genético. Bueno, desde el punto de vista clínico consiste en una flebitis nodular superficial con sensibilidad al frío de tipo Raynaud en las manos, dolor en el empeine del pie inducido por el ejercicio, o sea, claudicación intensa incluso en reposo, relacionado a la afectación de nervios. Pueden verse úlceras crónicas en pie, dedo gordo, dedo mayor, seguido a veces de gangrena. Con el abandono del tabaco en las primeras etapas es frecuente que se alivien las repeticiones de nuevos ataques. Bueno, desde el punto de vista histológico vemos un infiltrado inflamatorio agudo y crónico con luces vasculares trombosadas que suelen organizarse y recanalizarse y a veces pueden contener microabscesos rodeados de un infiltrado de tipo granulomatoso. Respecto a las arteritis infecciosas, se corresponden con la invasión vascular directa de agentes infecciosos, especialmente bacterias. En algunos casos pueden ser hongos como Aspergillus o mucormicosis. A veces acompañan procesos como neumonías, tuberculosis gaseosas, abscesos, meningitis o proceden de la diseminación hematógena de bacterias en situaciones de embolias secundarias a endocarditis infecciosas o septicemia. Pueden dilatar la pared de los vasos, generando aneurismas micóticos. Se favorece en general la trombosis, produciéndose infartos. A veces en quemaduras cutáneas puede que la infección penetre en venas, haya una diseminación por vía hematógena y aparezcan lesiones cutáneas ovaladas, necrótico-hemorrágicas, como la que vemos acá en esta foto, denominado ectima gangrenoso. Bueno, un ejemplo bastante característico de vasculitis infecciosa es la producida por Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo aerobio oportunista, generalmente resistente a los antibióticos y que justamente produce una serie de endotoxinas, exotoxinas y enzimas que son todas tóxicas para las células endoteliales, manifestándose con este tipo de vasculitis, afectando la íntima de los vasos y observándose ese aspecto característico en neblina azul perivascular que genera la masa de microorganismos en el vaso pequeño. Bueno, entonces, a modo de resumen, para terminar, podríamos sintetizar diciendo que existen vasculitis de tipo granulomatoso, características como la vasculitis de células gigantes, ¿no es cierto?, la enfermedad de Horton, así como la arteritis de Takayasu, y formas necrotizantes como se ven, por ejemplo, en la panarteritis nodosa, en el síndrome de Kawasaki, en la poliangitis microscópica, en el síndrome de Churg-Strauss, en la granulomatosis con polivasculitis, y formas trombosantes como la enfermedad de Buerger, sumando a aquellas vasculitis de tipo infeccioso. Muy bien, con esto entonces terminamos por hoy. Muchas gracias.